Y ahora en el noticiero central de la televisión pública, en vivo para todo el país, recibimos al psiquiatra forense experimentado, reconocido, Enrique de Rosa. Gracias, Enrique, por estar ¿Qué tal? acá. Buenas noches, ¿cómo les va? Un par de temas para hablar, pero en principio toda la comunidad del país evidentemente conmovida por lo que fue el doble crimen de Congreso. Estuvimos en el móvil recién viendo cómo el presunto tirador justamente está siendo trasladado de Montevideo a Buenos Aires. Hay muchas dudas de qué pasó, qué ocurrió, por qué. ¿Cuál es su análisis? A ver, yo creo que una de las cuestiones que aparentemente se han presentado en los últimos momentos, o al menos me comentaban hoy colegas de ustedes, es la posibilidad de que esta persona haya estado bajo el influjo de algún tipo de tóxico, medicación, vaya a saber, o sea, algún elemento que pudo haber interferido en su normal funcionamiento. Evidentemente, eso tendrá que ver como uno de los factores a considerar si esto tuvo que ver con la forma en la que el modus operandi, con el grado de imputabilidad o no, es decir, si ha sido responsable de su comportamiento o no. Me parece que en este momento quizás eso sea el aspecto central. Es cierto que en las primeras imágenes nosotros veíamos dos personas con un aspecto un poco tambaleante, desorganizado. De hecho, en otro lugar hablábamos de criminales desorganizados por la torpeza, ¿no? Sí. Que veíamos en cuanto a cómo se movilizaban. El núcleo será pensar si esa persona pudo haber estado en tal grado interferida como para que tenga algún grado de morigeración de la culpabilidad, ¿no? Suponiendo que esto se pueda llegar a comprobar, ¿sí? Que estaban bajo algún efecto de algún tóxico o algún estupefaciente, ¿cómo se tiene en cuenta o no la supuesta declaración que hizo en Uruguay diciendo yo le quise pegar al tacho de basura? Porque ahí él, si es real y si lo vuelve a reconocer acá frente a la justicia argentina, está asumiendo que tuvo la intención por lo menos de pegarle al tacho, de disparar. No solamente eso, sino que tendría la intención de disparar, o sea, y que sabe, eso sería un poco preocupante para él, digamos, en la medida que él sabía dónde estaba al disparar hacia un tacho de basura, al menos. Después tendría que mostrar. La otra cuestión es que hay que ver. Obviamente en ese momento no ha habido estudios toxicológicos porque simplemente se dio a la fuga y no pudieron dar con él. Yo pensaba, ayer en Santa Fe o antes de ayer en Santa Fe hubo un hombre que luego de asesinar con un auto a un chico salió y en la declaración dijo, creo que soy Jesucristo, soy Dios. Es decir, la posibilidad de que una persona simule también un estado de alienación, de inconsciencia, de como sea, es frecuente. Acá el tema es poderlo probar. Al no poderlo probar por vía toxicológica, va a haber que verlo probar o no, por el contrario, demostrar que no hay pruebas en ese sentido, por justamente lo que estamos viendo, las imágenes, Claro. declaraciones, pero aparte hechos balística y demás, es decir, la precisión del tiro, la dirección y demás van a tener que ver con todo esto. A propósito de la precisión del tiro y de las imágenes que estamos viendo, pareciera más bien una coartada que intentan los defensores del presunto asesino, porque las cámaras registran que el auto estuvo más de 20 minutos aparentemente esperando que llegaran estas personas para dispararle a ellos, no a un tacho de basura. No, obviamente nadie se detiene, o podría ser que estuviese en un estado de locura manifiesta si uno se detiene en el Congreso a disparar a tachos de basura, ¿no? Digamos, no es un buen lugar para hacer práctica de tiro de tacho de basura, pero eso es cierto. En realidad quizás el tema tendrá que ver con esto, la intencionalidad o no de matar, supongo yo. Ahora, lo cierto es que si esa persona, como te decía, que dice traté de tirarle un tacho de basura, claramente está situada en ese momento. Es decir, me parece que ahora se va a instalar una instancia pericial en la cual verán estos, el grado de imputabilidad o no. Si estuvo, lo que dice la fórmula, si al momento de esos hechos podía comprender o dirigir sus acciones. De lo poco que se sabe en cuanto a lo que surgió de la investigación y lo que se ve en las imágenes, ¿se puede hacer algún perfil similar a alguna persona que usted haya tenido que trabajar o analizar a lo largo de su carrera? No, el punto, a ver, sí, muy frecuentemente un delincuente, una persona que comete un ilícito y demás, está bajo el influjo de drogas, de ansiolíticos, y a veces lo hace exprofeso, simplemente para darse coraje, para vencer el estrés. El punto es si esa droga, si ese ansiolítico, si ese medicamento ha sido de magnitud, el efecto ha sido de magnitud suficiente como para alterar su estado de conciencia. ¿Pero usted sí cree que estaba bajo algún efecto? No, a ver, eso realmente no. Uno ve dos personas no moverse de una manera no muy precisa, quedarse en el lugar y demás.
es un indicio. No olvidemos que la causa tiene una cantidad, Sí. la causa a nivel pericial, ¿no? Digamos, tiene una cantidad de elementos, dentro de las cuales está la parte de la pericial, la médico-legal y la psiquiátrico-forense. Enrique, ya que lo tenemos, le quiero hacer una pregunta por otro tema que está generando una polémica enorme. Ayer tuvimos un informe especial y es la ley que permitió, o un juzgado que permite un cambio de género de una nena de 5 años a quien los padres dicen que desde los 2 años le ven características masculinas, pidieron los padres el cambio de sexo y la justicia lo otorgó. Sabemos que hay una apelación de registro de las personas que entiende que la decisión la tiene que tomar la propia persona y no los padres. ¿Cuál es su opinión? A ver, yo creo que realmente estamos en un serio problema respecto a esto, porque por un lado se confunden a veces cuestiones con respecto al sexo y al género. Exacto. Uno es una incidencia claramente biológica, otra es una interpretación cómo el individuo se autopercibe Sí. y es así. La otra cuestión es, y esto lo hemos hablado justamente desde ayer con esta gente que está trabajando en este tema, es que en realidad creo que casi burlonamente suele decir, el problema es que estamos hablando con abogados, que se cierran. Ahora, si uno trabajara esto, ¿cómo es un niño? Un niño no es un adulto en chiquito. Esto lo dicen muy habitual, es el aforismo de los pediatras, por ejemplo. Sí. Un chico no es un adulto en chiquito, sino que tiene otra dinámica. En el aspecto psicológico pasa exactamente lo mismo. Hay un tema que es central, que es la psicología evolutiva, y es que uno no adquiere las mismas funciones, pero en menos a edad, sino que hay épocas en la vida que uno va adquiriendo funciones. Y un chico de 1 año y 6 meses, 1 año y medio, creo que es el momento en que los padres dicen que empieza, en realidad las adquisiciones que tiene a nivel cognitivo, a nivel de comportamiento, a nivel inclusive motriz, puede haber recién empezado a tener la bipedestación y la marcha, Claro. es decir, puede haberlo tenido precozmente, pero puede haberlo tenido. Es difícil imaginar que esa persona se pueda autopercibir o simplemente como tal, o sea una proyección de los padres. Es decir, me parece que tenemos una discusión ahí muy importante porque, y no solamente en la Argentina, el otro día salía un caso famoso por quien lo era y por quien es, que es la actriz Charlize Theron, que decía que, bueno, interpretaba que su hijo o hija, desconozco cuál había sido la diferencia que hacía, había decidido a los 6 meses, se había dado cuenta que era. Cuando uno piensa que a los 6 meses en una de esas está amamantando, y es difícil en cuanto a la estructura de lo social, al año y medio, 6 meses, todavía el mundo está ligado a los padres, no está ligado todavía a la integración con otros. Así que difícilmente, por ejemplo, la elección de objeto sexual pueda tener que ver con, o la percepción de sí mismo pueda tener que ver con el género. Independientemente de eso, es evidente que un chico puede elegir juguetes y vestimentas y demás, pero que eso sea determinante creo que es un tema que tenemos que discutir un poco más. Y tal vez sería lógico esperar que el chico crezca y tome su propia decisión, ¿no? No que los padres se la impongan de tan pequeño. Bueno, es que ese es el otro tema, porque eso nos llevaría a una cuestión casi filosófica. Los padres podrían entonces determinar que esa persona es imputable, es decir, o tiene capacidad civil para celebrar contratos, es decir, según el área en el que estemos hablando. O los padres son los que están. Es decir, me parece que hemos tomado a la ligera un tema, con esto no tomo ningún partido, pero hemos tomado a la ligera un tema central, porque cuando uno esto lo estudiaba en el pregrado, nosotros tomábamos que una persona empezaba a construir su identidad sexual en la adolescencia, es decir, no lo hacía, o empezaba a definirla, y hasta en la adolescencia podía tener ambigüedades que eran tomadas como normales. Ahora, si al año y medio ya estamos hablando de una definición, me parece que desde este punto de la psicología evolutiva es un poco complicada. Enrique, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Enrique de Rosa, psiquiatra forense, en el Noticiero Central de la Televisión Pública.